Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de momentos que encienden el alma y nos recuerdan la belleza de las conexiones humanas. Hoy, queridos amigos, vamos a embarcarnos en un viaje emocional, a sumergirnos en un tema que ha capturado la imaginación de incontables espectadores alrededor del mundo, un tema que evoca suspiros profundos, acelera nuestros corazones y nos hace creer, aunque sea por un instante, en la magia del amor que trasciende la pantalla. Vamos a hablar de esos momentos, esos destellos fugaces pero eternos, esas conexiones tan profundas y palpables que hemos tenido el privilegio de vislumbrar entre dos de las estrellas turcas más queridas, carismáticas y talentosas de nuestra generación, Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, el título de nuestro vídeo lo dice todo y no podría ser más certero: momentos íntimos de Altay y Serine, emoción que conecta. Y créanme, no vamos a detenernos en meras especulaciones o rumores infundados. Hoy nuestro objetivo es desgranar, analizar y apreciar esos instantes específicos, esas interacciones sutiles pero poderosas que nos han hecho sentir que somos testigos de algo realmente especial, algo que va mucho más allá de la actuación, algo que nos toca el alma. Si eres un devoto fan de estas dos maravillosas estrellas, si disfrutas desentrañando las dinámicas entre los actores, si te emocionas hasta las lágrimas con las historias de amor bien contadas, y si crees en el poder de la química genuina, entonces este vídeo está hecho para ti. Y antes de que nos perdamos en la fascinación de este tema, les hago una invitación sincera: si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, si disfrutan de nuestro contenido y quieren seguir recibiendo análisis profundos, reflexiones emotivas y todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento turco, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de asterisco suscribirse. Es completamente gratuito, pero su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir trayéndoles contenido que esperamos les encante y les enriquezca. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras nuevas aventuras. Ahora sí, queridos amigos, ¿por dónde empezamos cuando hablamos de la innegable y electrizante conexión entre Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya? La respuesta es casi obvia: su química en pantalla, especialmente durante su inolvidable colaboración en la serie Medcezir. Y cuando digo electrizante no es una exageración. Era palpable. No era solo actuación, se sentía real, cruda, vibrante. Desde los primeros episodios, fuimos testigos de cómo sus personajes, Yaman Koper y Mira Beylice, se enamoraban perdidamente y esa conexión, esa química, trascendió las pantallas y se instaló en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros debates. Pero, ¿qué es lo que hace que una conexión en pantalla se sienta tan auténtica, tan creíble? ¿Qué son esos pequeños detalles, esos matices imperceptibles para un ojo no entrenado, que nos hacen creer ciegamente en el amor que están interpretando? Hoy vamos a explorar precisamente eso. Nos adentraremos en el análisis detallado de algunos de esos momentos clave, esas miradas que lo decían todo, esos gestos sutiles pero cargados de significado, que nos hicieron sentir la intensidad, la fragilidad y la belleza de su relación. Y quiero ser enfático en esto: nuestro objetivo no es invadir su privacidad ni especular sobre su vida personal fuera de la pantalla, sino, más bien, apreciar el arte de la actuación en su máxima expresión, y cómo ambos, con un talento extraordinario, lograron transmitir una emoción tan pura, tan genuina, que nos atrapó, nos conquistó y nos mantuvo al borde del asiento durante toda la serie. Pensemos por un momento en esas primeras escenas juntos en Medcezir. La tensión inicial, la curiosidad palpable, esa chispa incipiente que se encendía entre Yaman y Mira. Recuerden la forma en que Yaman, interpretado por Altay, miraba a Mira, esa mezcla casi primitiva de fascinación, una especie de asombro ante su mundo tan diferente y al mismo tiempo, una leve intimidación, como si supiera que estaba entrando en un territorio desconocido pero irresistible. Y Mira, por su parte, esa dulzura, esa vulnerabilidad, esa fragilidad que Serine transmitía con una maestría asombrosa. Había una delicadeza en su interacción al principio, una especie de advertencia silenciosa, un susurro que nos decía que este amor sería complicado, turbulento, pero al mismo tiempo innegablemente inevitable. Y esa complejidad, esa lucha interna y externa, lejos de alejarlo, lo hizo aún más real, más cautivador, más humano. Ahora, avancemos un poco en su historia. Cuando su amor comenzó a consolidarse, cuando la atracción inicial dio paso a sentimientos más profundos, vimos una nueva dimensión en sus interacciones. Esos momentos de ternura abrumadora, esas caric. Y a ese accidentales que parecían cargadas de electricidad,
esas conversaciones susurradas en la intimidad de la noche, donde sus almas parecían dialogar sin palabras. ¿Recuerdan la escena de su primer beso? No fue un beso efusivo y explosivo, lleno de fuegos artificiales y dramatismo. Fue algo mucho más íntimo, más conmovedor. Fue un beso lleno de duda, de anhelo, de una suavidad casi irreverente, que te hacía contener la respiración, que te hacía sentir la vulnerabilidad de dos personas que se entregan por completo. Fue perfecto precisamente porque era real, porque era el reflejo fiel de dos personas que se están descubriendo, que se están permitiendo ser vulnerables, que se están entregando el uno al otro con todo el miedo, la esperanza y la emoción que ese acto conlleva. Fue un beso que hablaba de la fragilidad del descubrimiento, de la delicadeza de la confianza que se deposita. Pero como en toda historia de amor que se precie de ser real, Medcezir, no fue un camino de rosas y romance idílico. La serie nos presentó también las inevitables dificultades, las peleas desgarradoras, los malentendidos hirientes. Y es precisamente en esos momentos de conflicto, en esas tormentas emocionales, donde la actuación de Aatai y Serinei brilló con una intensidad aún mayor. Ver cómo transmitían el dolor profundo, la frustración hiriente, la rabia justificada, pero siempre con ese hilo conductor invisible, ese lazo inquebrantable de un amor profundo que los unía a pesar de todo, era algo verdaderamente digno de admiración. Esos momentos de reconciliación, esas miradas cargadas de arrepentimiento, de perdón sincero, esas palabras dichas desde lo más profundo del corazón, eran pura emoción cruda. Nos hicieron sentir la montaña rusa de una relación real, con sus altibajos, sus luchas internas y sus triunfos compartidos. Y hay algo más, algo que trasciende el guión y la dirección. Más allá de las escenas escritas, hay esos pequeños detalles que los actores aportan de forma innata, esos toques personales que dan vida y autenticidad a los personajes. La forma en que Aatai, con una sutileza asombrosa, podía pasar de una expresión ruda, protectora y casi salvaje, a una de pura ternura y vulnerabilidad con solo un cambio en la mirada, era fascinante. Y como Serinei con su delicadeza innata, podía transmitir una fuerza interior increíble, una resiliencia inquebrantable, a pesar de sus momentos de fragilidad y duda. Esa dualidad, esa complejidad en sus personajes y la forma magistral en que la representaban, era un espectáculo en sí mismo. Pensemos también en esos momentos de complicidad que observábamos fuera de las escenas más dramáticas o románticas. Esos instantes de risas compartidas, de miradas cómplices que parecían contener un universo de entendimiento mutuo, de una facilidad natural para interactuar que sugería una conexión genuina entre ellos, una amistad sólida que trascendía la pantalla. A menudo en el set de filmación, los actores pasan muchas horas juntos, y desarrollar una buena relación de trabajo, un ambiente de respeto y compañerismo, es crucial para el éxito del proyecto. Pero con Aatai y Serinei, esa relación de trabajo parecía haberse transformado, evolucionado, en algo más profundo, en una amistad sólida que se reflejaba de manera hermosa y natural en la pantalla, añadiendo capas de autenticidad a sus personajes. Y no podemos obviar el impacto monumental que tuvieron en el público. Medcezir se convirtió en un fenómeno cultural, en un hito de la televisión turca, y gran parte de ese éxito rotundo se debió, sin lugar a dudas, a la química incendiaria y a la profunda conexión de sus protagonistas. La gente se identificaba con sus luchas, celebraba sus alegrías como propias y sufría con sus penas como si fueran las suyas. Esa conexión emocional tan fuerte que lograron crear con el público es un testimonio invaluable de su talento individual, de su dedicación a sus roles y, sobre todo, de la forma en que supieron dar vida a sus personajes, haciéndolos humanos, cercanos y, sobre todo, creíbles. Ahora es importante recordar, queridos amigos, que como espectadores, tenemos una tendencia natural a idealizar a las parejas que vemos en la pantalla. Nos involucramos emocionalmente en sus historias, deseamos su felicidad eterna, y a veces, esa línea entre la ficción y la realidad se desdibuja. Sin embargo, nuestro objetivo aquí no es alimentar fantasías o especular sobre sus vidas privadas, sino, como dije al principio, analizar la magia de su actuación, la forma en que lograron que esa emoción, esa conexión, resonara tan profundamente con nosotros, haciéndonos sentir, por un momento, que éramos parte de su mundo, de su historia. Y esa conexión, esa chispa, no se limitó solo a las escenas puramente románticas. Piensen en las escenas de apoyo mutuo, esos momentos en los que se defendían el uno al otro contra el mundo, en las discusiones que, a pesar de su intensidad y drama, dejaban entrever un profundo respeto y un cariño incondicional. Esos son los matices, los detalles sutiles, los que hacen que una relación,
ya sea en la ficción o en la vida real, parezca verdaderamente real, completa y conmovedora. Un aspecto que me gusta destacar, y que creo que fue fundamental en su éxito, es la sutileza. A veces los momentos más íntimos, los más poderosos, no son los más ruidosos o los más dramáticos, sino aquellos que se expresan en una simple caricia fugaz, en un abrazo que transmite consuelo y fuerza, en una mirada que lo dice todo sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Aatai y Serinei eran maestros en el arte de la sutileza. Su lenguaje corporal, sus expresiones faciales, la forma en que sus ojos se conectaban, todo hablaba un idioma universal de amor, de comprensión, de conexión profunda que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Y si pensamos en el legado de Medcezir, y en la huella imborrable que Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya dejaron en la televisión turca y en los corazones de sus fans, es innegable. Se convirtieron en una de las parejas más icónicas, más queridas y más recordadas de la televisión turca. Su química sigue siendo objeto de admiración, de análisis y de conversación hasta el día de hoy. Esa es la marca de un trabajo excepcional, de una conexión que no solo cautiva en su momento, sino que perdura en el tiempo, dejando una estela de recuerdos imborrables. En resumen, queridos amigos, lo que hemos presenciado en Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya en Medcezir fue una demostración magistral de cómo dos actores talentosos, con una química natural y una profunda comprensión de sus personajes, pueden crear una conexión tan profunda y genuina que no solo cautiva a millones de espectadores, sino que también se graba en la memoria colectiva. Desde la chispa inicial de la atracción, pasando por las complejidades de un amor verdadero que enfrenta adversidades, hasta los momentos de ternura y apoyo incondicional, sus interacciones nos transportaron, nos hicieron sentir sus alegrías más profundas y sus dolores más agudos. Fueron esos momentos íntimos que compartieron en pantalla, ya fueran gestos sutiles, miradas cargadas de emoción, diálogos que resonaban en el alma o silencios elocuentes, los que fueron la clave de su éxito arrollador. Nos recordaron una vez más que la actuación, cuando se hace con pasión, dedicación y una autenticidad desbordante, tiene el poder de conmovernos profundamente, de tocarnos el alma y de dejarnos una marca imborrable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de análisis, admiración y, por qué no decirlo, de emoción. Espero sinceramente que hayan disfrutado desgranando estos momentos tan especiales con nosotros. Ahora, me encantaría escuchar sus voces. ¿Cuáles fueron sus momentos favoritos de Aatai y Serinei en Medcezir? ¿Qué escenas los dejaron sin aliento, los hicieron llorar de emoción o los hicieron suspirar de amor? Me encantaría leer sus opiniones, sus recuerdos, sus escenas preferidas en la sección de comentarios. Compartan sus pensamientos, conversemos juntos sobre la magia que crearon y la conexión que nos regalaron. Y si este vídeo les ha gustado, si han conectado con nuestro análisis y han disfrutado de este recorrido por la magia de Aatai y Serinei, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda enormemente a saber qué tipo de contenido disfrutan más y nos motiva a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que también son fans de estas dos estrellas turcas o con cualquiera que aprecie una buena historia, una actuación excepcional y la exploración de las conexiones humanas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos esperan muchas más historias fascinantes y análisis profundos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan conectando con las emociones que nos hacen vibrar.